El 28 de abril de 2025 será recordado como una fecha histórica en España, debido al mayor apagón eléctrico jamás registrado en el país. A las 12:32 del mediodía, un colapso repentino del sistema eléctrico dejó sin suministro a toda la península ibérica, afectando también a Portugal, Andorra y parte del sur de Francia. En cuestión de segundos se perdieron 15 gigavatios de generación eléctrica, lo que provocó la desconexión automática de la red española del sistema europeo y sumió a millones de personas en la oscuridad. El país entero se paralizó. Trenes, metros, tranvías, todos se quedaron tirados donde estuvieran en ese momento. El tráfico urbano se convirtió en una especie de GTA sin reglas, porque los semáforos dejaron de funcionar y algunos héroes sin capa se pusieron a regular el tráfico. En los hospitales se vivieron momentos tensos, aunque los generadores de emergencia lograron evitar tragedias mayores. Las redes de telefonía móvil también se vieron afectadas, con caídas masivas de cobertura e internet, dejando a muchos literalmente incomunicados. El gobierno llegó a declarar el nivel 3 de emergencia en algunas comunidades autónomas que así lo pidieron, lo que en la práctica implica que el gobierno de España asume la gestión y el control de la situación. Por cierto, esto es algo que durante la DANA no ocurrió, ya que ni el gobierno de la Comunidad Valenciana lo solicitó, ni el gobierno español lo impuso. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre lo que ha pasado? ¿Por qué hubo un apagón de tal magnitud? ¿Hay algo más que debes saber sobre el tema? Pues venga, quédate que ahora mismo te lo cuento. Pero antes de explicar las razones que pueden haberse encontrado detrás del apagón, es importante explicar cómo funcionan las redes eléctricas por las que se transporta la energía en España. Como muchos sabéis, la electricidad pasa por un proceso de generación, en el cual distintos tipos de energía se transforman en energía eléctrica. Esta electricidad se genera en las centrales eléctricas que pueden ser renovables, no emisoras o no renovables. En el terreno de las renovables tenemos a las centrales hidroeléctricas, que son los típicos pantanos con presas que veis desde las carreteras, tenemos los parques eólicos y las plantas solares. Después, dentro de las energías no emisoras, tenemos las centrales nucleares, que son capaces de generar electricidad sin emitir gases a la atmósfera y que la taxonomía europea incluye como energía verde, pero no renovable. Y por último tenemos las fuentes de generación eléctrica más contaminantes, que son las centrales térmicas que generan electricidad a partir de la quema de carbón, aunque están ya desapareciendo de España, y en menor grado, pero también emisoras, las centrales de ciclo combinado que generan electricidad a partir de la quema de gas, pero que temporalmente continuamos necesitando para asegurar el suministro 24/7. Bien, sea cual sea el origen de la electricidad, esta tiene que transportarse a través de cables de alta tensión hacia aquellos lugares donde se demanda energía, desde ciudades hasta industrias. En España, la encargada de gestionar toda esta infraestructura de muy alta y alta tensión es una empresa llamada Red Eléctrica. Esto vendrían a ser las arterias de nuestro cuerpo. Red Eléctrica de España, REE, es una empresa privada, aunque el 20% de esta es propiedad del Estado a través del SEPI. La empresa tiene un papel crucial para asegurar que la electricidad generada en las plantas de energía llegue de manera segura y eficiente a los puntos de distribución. Tras la generación y el transporte, el siguiente paso es la distribución, o siguiendo el sinónimo antes mencionado, las venas y capilares de nuestro cuerpo. En este caso, la energía eléctrica llega de líneas de muy alta y alta tensión a las subestaciones de distribución, que reducen la potencia para que la electricidad llegue con seguridad a los hogares y las industrias a través de líneas de alta y baja tensión. Estas subestaciones de distribución y estas líneas de alta y baja tensión las implantan y pagan las empresas distribuidoras. Como la actividad de la red eléctrica se trata de un monopolio natural, ya que no tiene sentido duplicar las infraestructuras, las empresas de transporte y distribución no pueden fijar libremente el precio de sus servicios y su retribución viene determinada por ley. Y tampoco pueden decidir libremente dónde hacer las inversiones ni cuánto invertir. Es el regulador el que se encarga también de hacer la planificación de la red. El cuarto y último paso ya es el del consumo, que se lleva a cabo en viviendas, comercios, fábricas, etc. Pues bien, en algún punto de esta cadena ha ocurrido algo que ha hecho que todo reviente. Antes de seguir, ya os digo que en este momento es imposible saber al 100% qué ha sido lo que ha ocurrido, pero es cierto que ya tenemos alguna pista.
Aunque hay una cosa que sí podemos afirmar, y es que no ha sido. Veréis, en los últimos años hemos visto un montón de titulares que alertaban de grandes apagones. La mayor parte de ellos se nutrían de la propaganda rusa y afirmaban que, sin el gas de Rusia, la Unión Europea no tendría energía eléctrica suficiente para abastecerse, y de ese modo colapsaría el sistema energético. Pues bien, ¿es eso lo que pasó? ¿Faltaba energía en España en ese momento? Pues la verdad es que no. A las 12:30, momento en el que España se quedó a oscuras, la energía en el sistema nacional sobraba. A esa hora España estaba generando suficiente energía para cubrir toda la demanda del país, para almacenar energía en centrales de bombeo e incluso para exportar electricidad a Portugal, Francia, Marruecos y Andorra, es decir, a todos nuestros vecinos. Por tanto, sí que podemos afirmar que la falta de energía no es la causa del apagón. Entonces, ¿qué más puede ser? Es muy probable que la caída del sistema eléctrico no se deba a una sola razón, sino a varias, pero exploremos las opciones. Vayamos de la hipótesis más probable a la menos probable. Lo más probable es que el problema no haya sido una falta de producción energética, sino una falta de estabilidad en el sistema. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de estabilidad del sistema eléctrico? Bien, el sistema eléctrico funciona como una cuerda floja. Hay que equilibrar al milímetro la cantidad de electricidad que se produce y la que se consume en cada instante. Si se produce más de la que se usa, mal. Si se consume más de la que se produce, también mal. Cualquier desequilibrio es muy peligroso. Hasta hace poco, ese equilibrio lo mantenían unas máquinas maravillosas, las turbinas de las centrales de carbón, de gas, nucleares o de agua, las hidroeléctricas. Estas turbinas giran a la misma velocidad que la frecuencia de la red eléctrica, que es de 50 Hz en Europa. Si de repente falta electricidad, estas turbinas pueden dar un empujón, soltando parte de su energía de rotación para estabilizar el sistema. Y si sobra electricidad, las turbinas pueden absorberla cerrando un poco sus válvulas. Es como tener una suspensión muy buena en un coche. Suaviza los baches antes de que te partas la espalda. El problema es que en los últimos 20 años hemos construido muchísimas plantas de energía solar y eólica, que son geniales para el planeta, que además generan energía muy barata y que nos ayudan a no depender de países que venden gas y petróleo. El problema es que la energía solar y la eólica no tienen esas turbinas grandes y pesadas girando al ritmo de la red eléctrica. La electricidad que generan las placas solares y los molinos de viento no sale como la que usamos en casa. Primero es corriente continua, como la de una pila, y luego hay que transformarla en corriente alterna, la que sale de los enchufes, usando unos aparatos electrónicos llamados inversores. Estos inversores son la leche, te pueden fabricar una corriente perfecta, ni muy rápida ni muy lenta, pero no pueden hacer ese truco mágico que hacían las turbinas clásicas, usar su inercia mecánica para dar estabilidad al sistema en momentos de crisis. Y ahora viene el segundo problema. El sol y el viento no son como una central nuclear que producen energía de forma constante y predecible. Dependen de algo tan variable como el tiempo. Si de repente se mete una nube gigante, o si el viento se para en seco, o si sopla demasiado fuerte, la producción de electricidad de golpe sube o baja. Y claro, en un sistema donde ya tienes poca amortiguación, es decir, poca inercia de esas turbinas clásicas, estos cambios rápidos son como poner a un equilibrista a cruzar un puente en mitad de un terremoto. Así que el cóctel que teníamos hoy era explosivo. Muchísima generación renovable sin apoyo mecánico real para amortiguar las oscilaciones y encima unas condiciones meteorológicas cambiantes que hacían que el sistema eléctrico subiera y bajara como una montaña rusa. Todo eso junto fue debilitando la estabilidad de la red, hasta que al final, con un pequeño empujoncito, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Justo antes del apagón, el 70% de la electricidad en España venía de fuentes que no tenían esa suspensión natural, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la cuerda floja estaba mucho más tensa de lo normal. Cualquier problema podía hacer que todo se viniera abajo. Cuando la frecuencia de la red empezó a desviarse, las plantas de energía y los consumidores empezaron a desconectarse automáticamente para protegerse. Ojo, el sistema eléctrico español ya había estado muchas veces con esta cantidad de energía renovable en su mix, pero por lo que fuera, esta vez falló. Todavía no se sabe qué fue exactamente lo que rompió la cuerda, pero lo que está claro es que el sistema ya estaba muy inestable y era muy sensible antes del golpe final. ¿Y cuál fue el empujoncito que hizo que todo se viniese abajo?
Pues es complicado de saber de momento. Parece que pudo haber varias causas que crearon la tormenta perfecta. Empecemos por el tema meteorológico. Cuando tienes tormentas, viento racheado, cambios bruscos de temperatura o humedad, las líneas de alta tensión vibran, se expanden, se contraen y eso provoca pequeñas fluctuaciones de voltaje y de carga. Normalmente, si tienes mucha amortiguación en el sistema, esos meneos no pasan de ser una pequeña molestia, pero en un sistema tan al límite, esas oscilaciones se amplifican. También se habla de un pequeño fallo en la interconexión eléctrica entre España y Francia, que pudo hacer que el equilibrio, ya de por sí inestable, saltara por los aires. Otra teoría que ha sonado mucho, especialmente en las primeras horas de apagón, fue la de un ciberataque por parte de elementos hostiles como Marruecos o Rusia. Hasta el momento no se han encontrado evidencias que respalden esta teoría. Aunque las investigaciones continúan, no parece que un ciberataque sea la causa más probable de lo ocurrido. Vale, y ahora la pregunta es, de confirmarse los problemas de estabilidad en la red como principal causa del problema, ¿cómo podemos evitar que esto pase de nuevo? Pues esto lo llevamos diciendo en Memorias de Pez y en Memorias de Tiburón desde hace años. De hecho, tenemos varios vídeos en el canal hablando de ello. Por un lado, hay que aumentar la inversión en nuestra red eléctrica. Y es que la red de transporte de electricidad española se está quedando anticuada, ya que está diseñada para que pocas centrales generen toda la electricidad de manera constante, y no para una generación descentralizada e intermitente, que es lo que hacen las renovables. Otra parte fundamental es instalar más sistemas de almacenamiento de energía. Y es que no basta con producir energía renovable, hay que poder guardarla. Y a día de hoy eso es viable hacerlo en grandes baterías de litio para almacenamiento a corto plazo y en centrales de bombeo para almacenamiento de largo plazo. Si tienes energía almacenada, puedes sacarla en segundos si la cosa se pone fea. Además, vendría bien fortalecer las interconexiones con nuestros vecinos. España ahora está bastante aislada eléctricamente del resto de Europa. Si tuviera más y mejores cables con Francia, Italia o incluso con Marruecos, podríamos importar y exportar electricidad de forma mucho más fácil y rápida en casos de crisis. En términos de capacidad de intercambio, España apenas tiene un 3% de su demanda máxima interconectada con Francia, muy por debajo del mínimo recomendado del 10% que fija la Comisión Europea, pero para eso hay que convencer a los franceses. Y por qué no, ya que estamos con la carta a los Reyes, también podemos hablar de mejorar la predicción meteorológica para evitarnos estos sustos. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, seguro que te encanta el curso de geopolítica que he sacado con Fonseca, del canal Solo Fonseca. Te dejo el link en la descripción y échale un ojo porque te prometo que merece la pena. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.